Tenemos ahora un tema el cual tiene que ver directamente con cómo se revisan los asuntos políticos versus las personalidades de los candidatos en una campaña televisada, intensamente promovida en spots, en debates y otros temas, pero realmente, ¿qué es el fondo de las campañas y cómo se discute? La primera reflexión que tenemos que hacer, porque se compara mucho, o se trata de comparar mucho, y creo que es una comparación inadecuada o imposible, el proceso electoral o de campañas de México con el de Estados Unidos. El de México está todavía en pañales en muchos aspectos de mercadotecnia política, en muchos aspectos de discurso público, mientras que en Estados Unidos se da una combinación, yo diría un poco como de rompecabezas. Si solamente vemos un cacho del rompecabezas, que todo está enfocado a la personalidad. Si vemos otro cacho de rompecabezas, podríamos decir que todo está enfocado a algún tema conceptual muy exclusivo y excluyente, le hace reducción de impuestos o aumento de protección social o guerra o no guerra o lo que fuera. Otro aspecto que es el de la parte familiar, que los americanos juegan mucho con ese concepto y lo usan a favor o en contra de una manera muy peculiar. Y finalmente, cómo hacer que tus simpatizantes vayan a votar el día de la elección. Cada campaña es diferente. La última en México, 2012, fue una campaña en efecto muy carente de temas, muy dominada por personalidades o por historias previas o por falta de historias previas. No fue así la del 2006. Era más una elección en la que la gente tenía dos opciones muy diferentes desde el punto de vista programático. La que planteaba Andrés Manuel López Obrador, la que planteaba Felipe Calderón. El hecho es que en el 2006 sí estábamos discutiendo dos visiones y dos opciones distintas de proyecto. ¿Son las reglas lo que hace que los políticos no se posicionen o más bien esas reglas les ayudan a evitar ese compromiso? Al final del día, las reglas te dan un marco dentro del cual te puedes mover y del cual te puedes o no salir un poquito. Si tú tienes candidatos con contenido, con sustancia y con habilidad para la confrontación retórica, tus debates son naturalmente mejores. Si tú tienes candidatos sobreentrenados, sobrecoacheados y excesivamente cautelosos, aunque los pusieras en un ring sin regla alguna, no se tocarían. ¿Qué pasa? Que los asesores de campaña tienen tan poca fe y confianza en sus candidatos que los llevan a reglas que son verdaderamente absurdas, en que cada quien habla, nadie lo puede ni siquiera voltear a ver, las cámaras ni siquiera pueden panear para ver las reacciones de los otros. Bueno, y entonces terminamos con una especie de... O sea, lo único que les faltaría sería pedir que los debates fueran mudos. Estamos hablando de la conversación electoral como tal. Y hay un elemento importante en esa conversación que es el que va pichando temas, y son los medios de comunicación. Es decir, ¿qué está sucediendo en materia de periodismo en Estados Unidos? Generando todas estas líneas de investigación independientes a las declaraciones y a los posicionamientos y las estrategias de comunicación de los candidatos en las propias líneas editoriales de la prensa y de la radio y la televisión. Es decir, ¿qué nos está faltando en México para empujar y también traer a los candidatos a conversar de otros temas? Sin glorificar tampoco a los medios estadounidenses, porque sí, a veces ellos ayudan a poner los temas, pero también muchas veces caen en el juego, caen en la trampa de los políticos que les van alimentando temas. O sea, ahí ya el buen manejo de una campaña o de una estrategia de comunicación de campaña puede ayudarte que un medio te compre o no te compre un tema. Lo que pasa es que en México yo creo que hace falta mucho más periodismo de investigación. Basta con dedicarle un ratito a buscarle el contexto a las cosas, ¿no? A entender por qué este político está diciendo o haciendo lo que está haciendo, de dónde viene, cuál es su historial, cuáles son sus vínculos. Es trabajo básico, elemental, pero que hacemos todavía muy poco. Creo que nos falta un poquito ese hábito de rascar. También en México se han dado casos muy buenos y muy sólidos de investigación periodística, pero no es la norma.
Creo que uno de los ejemplos más claros en donde se ve que los medios de comunicación pueden continuar el debate y pueden rascar un poco más en la esencia de la discusión es precisamente la etapa del postdebate. En Estados Unidos los medios tienen esta cosa de checar los datos y checar lo que se discutió en el debate. En Estados Unidos pasa una cosa curiosa. Por un lado, los medios salen a hacer este fact-checking, que es un fenómeno relativamente reciente. Una parte fundamental de la estrategia para el debate en Estados Unidos es la estrategia de comunicación post-debate. O sea, las campañas tienen ya listos a sus voceros y ya tienen preacordado con los medios decir, oye, a ver, tú vas a tener a partir de 7 minutos después del debate, te tengo al presidente del Partido Demócrata, te tengo al gobernador de tal estado republicano, listo para que lo entrevistes. Y por supuesto todos salen a decir que su candidato ganó. Por alto que sea el rating de los debates, al final del día la mayoría de la gente no está atenta todo el tiempo a todo lo que se dice y se queda más con una impresión general. Por eso lo que decíamos al principio del rompecabezas, hay 1000 factores, pero son campañas con todas las deficiencias que tiene el sistema electoral estadounidense, que son muchas. Son campañas evidentemente mucho más profesionales, mucho más armadas y también ligeramente más caras que las mexicanas. Creo que la lección aquí es, no puedes girar y darle un sentido a la conversación post-debate, por ejemplo, o en sentido general de la campaña, si no tienes un insumo de información básico.